Somos ejemplo en Colombia de cómo hacer las cosas bien en medio de tanto conflicto armado. ¿Qué tal que en unos años no solo lleguemos a la NASA, sino de este programa salga la primera mujer astronauta colombiana, la primera científica desarrolladora como otras Dianas Trujillo, Adriana Ocampo? Que nunca nos debe definir el entorno donde nacemos. Nos debe definir es qué hacemos con ese entorno y cómo lo convertimos en oportunidades. En Líderes por Colombia, Nadia Sánchez. Nadia, ¿a qué te dedicas? Bueno, Sandra, soy mamá. Creé la Fundación She Is hace algunos años y es una fundación que transforma la vida de niñas y mujeres en extrema vulnerabilidad en todo el territorio nacional con herramientas de educación, de emprendimiento. Viajo por toda Colombia, por esa Colombia profunda, conociendo y transformando esos territorios con nuevas oportunidades. ¿Y de dónde nace, Nadia, ese deseo de crear esa fundación y dedicarte a esa actividad tan especial? Cuando llegué a este mundo, mis papás pasaron un proceso de resiliencia muy grande junto con mi hermano y creo que fueron muchos años de mi vida donde crecí en un entorno de clínicas, de hospitales donde todo lo que pasaba era improbable que pasara y ellos me enseñaron que frente a esos pronósticos médicos todo era posible. Y crecí con una mentalidad en que podíamos hacer posible y dar oportunidades como la vida me había dado a mí la oportunidad de vivir. Y crecí viendo a mi mamá con el ejemplo que ella decía, donde hay una máquina de coser, no hay hambre. Y mi papá, como matemático puro, enseñando a personas en condición de discapacidad auditiva. Y siempre en extrema vulnerabilidad y con una resiliencia donde no los definía el entorno donde habíamos tenido que crecer, sino nos definía esa característica de hacer lo posible. Y esa pasión me llevó a ver el trabajo de ellos dos que nunca me limitaron absolutamente nada, sino me empujaron a que mi historia de vida se convirtiera en un referente para esas niñas que ni siquiera tienen oportunidad de acceder a educación. Y ahí en ese entorno y en el don del servicio y en entender el propósito de vida fue que empecé a trabajar en formular la Fundación She Is de Ella Es. Entonces ella es madre, hija, empresaria, cabeza de hogar y entendí que todo lo que había vivido precisamente en esa infancia y en ese crecimiento con mis papás de hacerlo todo posible fue que esa vocación me lleva a trabajar con las niñas y las mujeres y decirles lo que a veces parece improbable se puede hacer realidad. ¿Y qué fue lo más difícil o cuáles fueron los mayores obstáculos precisamente en esa etapa de infancia y juventud que tú recuerdes? Bueno, uno, cuando nació mi hermano, a él lo desahuciaron varias veces y mi papá cuenta la historia de cómo él se robó a mi hermano de la clínica, le salvó la vida y los médicos daban un pronóstico porque él había nacido sin intestinos, sin colon, o sea, le daban un pronóstico de vida corto. Y ver que tiene 36 años y más allá y ha logrado como muchas cosas. Luego llegué yo y también nazco con una insuficiencia renal. Y entonces mis papás decían, bueno, volvemos al ruedo y en la austeridad de esa época y ellos sacarnos adelante y los médicos decían que efectivamente era muy poco probable que pudieran salvar los 2 riñones y hoy vivo con un riñón, con la hipertensión, con el tema de solo tengo 2 válvulas en el corazón, o sea, yo voy a mi ritmo, literalmente, y me decían, no puedes ser mamá, y entonces soy mamá. Y efectivamente yo creo que lo más duro es romper esos pronósticos, salir al mundo y entender que la vida real, efectivamente cada persona tiene un conflicto o como dice mi papá siempre, carga una cruz, pero no nos define ese contexto, sino cómo logramos que esto se convierta en una oportunidad y una historia de vida de yo lo pude hacer, yo lo logré y la vida me da una oportunidad más para servir. Entonces yo creo que lo más duro fue haber entendido y pasar precisamente de esa infancia a transformarlo en una historia de vida y de lograr salir adelante y de construir este proyecto o este propósito para más niñas y más mujeres. ¿Y qué es lo más satisfactorio de tu trabajo? Levantarse todos los días y saber que no vas a trabajar, sino vas a recibir las sonrisas de las niñas que tienen que caminar hasta 2 horas para llegar a los colegios, de las niñas que literalmente no tienen acceso a internet ni a educación de calidad y te sonríen y te dan las gracias por transformarlas a ellas, a sus familias, de encontrar
mensajes y de ver todo un departamento literalmente lleno de regocijo y felicidad, porque una niña es el ejemplo para cientos más. Territorios como el Vaupés, como el Bichá, como la selva amazónica, de poder llegar y ver la felicidad de ellas es lo que me inspira todos los días a levantarme y saber que se puede hacer país de esta forma, de llevar esas oportunidades. Y por supuesto, de lo que más me inspira a mí es haber aprendido la resiliencia de mis papás y convertirlas en un efecto multiplicador para esas niñas y mujeres que no ven esperanza de vida y que hoy transforman y que están, seguramente muchas nunca van a volver a permitir que les digan no, pero que están accediendo a educación y que llegan literalmente hasta las estrellas. Entonces creo que la mayor inspiración es ver el éxito y la sonrisa de ellas para levantarme todos los días. Nadia, ¿cómo has logrado conseguir apoyo para todas esas actividades? Porque siempre se necesita recursos, respaldo, mentores. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo creo que eso es lo más desafiante cuando tú tienes una organización sin ánimo de lucro, porque muchas veces te dicen, bueno, eso es un tema de caridad, pero realmente es la empresa social más seria y más difícil de sacar a flote. Pero yo creo que esa pasión, aparte de la intensidad que me caracteriza, yo creo que todas las empresas ya me tienen con el letrero. Bienvenida Nadia, ya sabemos quién es porque no permite un no. Y cuando encuentras cómo llegar a esos empresarios, contarles la historia de la fundación y de las líneas que manejamos, contarles no solo cómo muchas niñas han llegado a la NASA, sino también cómo muchas mujeres han salido de círculos de pobreza, ellos entienden que hay una responsabilidad de inversión social. Y efectivamente esa pujanza y esa resiliencia me hace ver que en medio de las 100 puertas que toqué al inicio y solo se abrió una, la convertí en una ventana al mundo. Y esa ventana al mundo se convirtió en un caso de éxito y de seguir para que más empresas creyeran en esto. Y lo creen cuando, dice un gran amigo mío, cuando te bajas de la camioneta, o sea, cuando vas al territorio y ves efectivamente la transformación. Y así he logrado unir a todo el sector empresarial y a la cooperación para que le apuesten a las historias de vida de muchas niñas y cientos de mujeres. Nadia, también has recibido reconocimientos nacionales y además internacionales y además has llegado a la NASA. Entonces, cuéntanos cómo ha pasado eso y cómo te has sentido. Bueno, si yo le preguntara a la Nadia de hace muchos años cómo se ve ahorita, creo que mi respuesta hubiera sido que empecé soñando con un propósito sin desenfocarme de la meta de lograr que estas mujeres y niñas transformen su territorio. Entonces, ¿cómo me veía? Efectivamente, sin perder el foco. Pero efectivo, o sea, los 4 años iniciando de hace mucho tiempo atrás era como todos los emprendedores lo viven. No veo salida, me cierran las puertas, entiendo que es muy difícil acceder a financiación, pero luego cuando sabes que lo que estás haciendo es un cambio genuino y tiene efectivamente una replicabilidad y tiene un impacto gigante, empiezas a trabajar por eso y el trabajo por sí solo habla y se vuelve en un voz a voz. Y entonces ya nos estaban llamando de los Nelson Mandela. Cuéntenos qué está haciendo con las mujeres víctimas del conflicto armado en Montes de María, en Putumayo. Cuéntenos su historia que la han sacado de un paro nacional armado. Entonces, hoy puedo decir que todos estos años me han llenado a mí de experiencias precisamente para lograr ser un ejemplo a nivel global y de ir por muchos países a contar la historia, no de la presidenta de la Fundación She Is, sino de una niña curiosa que creyó en ella y que nunca tuvo límites y hoy es como la astronauta que guía a más astronautas. Quizá no fui una astronauta de la NASA, pero siempre digo, soy la astronauta de la vida de muchas niñas y mujeres y me permitió ser la herramienta o el puente de conexión para ellas. Y así es que llegamos y cuando lo haces tan bien, cuando tu trabajo habla por ti, pero cuando las niñas y las mujeres hablan por ti y los resultados, eso se ve al final en los reconocimientos y no le debemos tener miedo a los reconocimientos porque es ese aliento al alma que impulsa a ser ese referente y a que se valore el trabajo que estás haciendo. Y por eso hemos llegado no solo a la NASA
con ese ímpetu y con esa intensidad y con esa capacidad de trabajo de transformarlo, sino a muchos rincones del planeta Tierra diciendo, oigan, en Colombia estamos haciendo historia y es con la vida de las niñas y de las mujeres. Entonces yo creo que ha sido todo un proceso de pasar pasos de frustración, de caos, de resiliencia, pero luego un alivio al alma de reconocer el trabajo y de conocer los territorios que quizá se vuelven la voz de las niñas y de las mujeres. Nadia, ¿cuáles son los mensajes o las recomendaciones más frecuentes que les das justamente a esas niñas, a esas mujeres que quieren salir adelante? Yo creo que lo primero que siempre hablo es que nunca nos debe definir el entorno donde nacemos. Nos debe definir es qué hacemos con ese entorno y cómo lo convertimos en oportunidades. Y es un paso gigante, Sandra, porque llegamos a unos territorios donde ni siquiera hay infraestructura, donde no hay carreteras y aún así donde un aula de clases es un plástico con unos varos de madera. Y entender cuando llegamos a esos territorios decimos, wow, la Colombia profunda, el primer mensaje. Si esta niña pudo, todas pueden, porque no nos puede definir ese entorno donde crecemos. El segundo mensaje que siempre llevo con la historia de vida es, todo es posible. Nunca pierdas el foco. Lo que parece muchas veces improbable, en la medida en que hagas un poder y un trabajo gigante, lo vamos a hacer. Entonces es hacer posible lo imposible. Y por último ellas pueden ser lo que quieran ser. Y nunca van a permitir que les digan un no, pero ellas pueden ser lo que quieran ser. Bueno, ¿y qué te sueñas a futuro? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, siempre digo que el sueño es, pues, por supuesto que Dios me dé más vida y muchos más años para seguir sirviendo y construyendo. Creo que no me veo en nada más que nacer esto que tanto amo de la fundación, de llegar a más territorios, a más países. Somos ejemplo en Colombia de cómo hacer las cosas bien en medio de tanto conflicto armado. O sea, estamos en unas zonas que a veces digo, Dios mío, ¿cómo lo logramos? Y ser ese ejemplo, llegar a más países. Estamos en 5, 6, quiero llegar a 10 países, pero seguir siendo que sea una fundación colombiana con esa historia de vida de tantas niñas que se vuelve una réplica en muchos países. Y como te dije, muchos años para servir y por supuesto ampliar el alcance. Seremos miles y miles de niñas y mujeres y que qué tal que en unos años no solo lleguemos a la NASA, sino de este programa salga la primera mujer astronauta colombiana, la primera científica desarrolladora como otras Dianas Trujillo, Adriana Ocampo. Entonces eso me suena.